Hablemos en confianza de temas que solo entre amigos se puede platicar. Aquí inicia Con Sentido Humano. Una visión humana a los problemas que afectan nuestra sociedad. Con ustedes, nuestro anfitrión. ¿Cómo están? ¿Están muy bien? Sí, están muy bien. Muy buenos días. Espero que se encuentren súper bien. A través del 90.5 de la cadena Radio. 11 de la mañana con 4 minutos. Ya estamos de vuelta y bueno, hoy hablaremos de un tema bastante interesante. La fe. ¿Qué es la fe? ¿Usted tiene fe? Con esto de la pandemia y muchas situaciones que nos pasan cotidianamente, muchas veces se puede llegar a confundir. Y bueno, se daban ciertos mensajes de por fe no te vas a contagiar, que la fe es más poderosa, se cultiva, se trae, se aprende. Bueno, pues ya se encuentra nuestro experto, licenciado Juan Callejas. Antes les contamos, tenemos una encuesta para ustedes a través de redes sociales, Carlitos, así que ¿en dónde pueden nuestros amigos ingresar y votar? Contame. Así es, Cristian, en unos instantes ya estará en el Facebook Live, la página radio.gt, así nos encuentran en Facebook, ahí se van al en vivo e inmediatamente ustedes le dan tap o clic al en vivo y les sale la encuesta en la parte inferior para que ustedes voten. ¿Tienes fe? ¿Sí o no? Las dos opciones, a ver cómo queda al final del programa esta encuesta que lanzamos. A ver qué pasa, Carlos. Licenciado Juan Callejas, muy buenos días, qué gusto verte y escucharte, ¿cómo estás? Bien, volver a conversar contigo, saludos ahí a Carlos en cabina y a toda la audiencia, es un gusto volver a poder participar aquí. Te agradezco muchísimo por aceptar la invitación y bueno, para empezar, cuéntame, ¿qué es la fe, Juan? Wow, bueno, la fe, te voy a dar una definición bíblica en algunas partes. En principio, la fe es un don de Dios, o sea, la fe es algo que Dios nos permite tener a través de su Espíritu Santo actuando entre nosotros y a partir de eso es que podemos creer. Es un regalo de Dios para aquellos que creen o para aquellos que han puesto su confianza en Él. Y también podemos nosotros referirnos a la definición clásica de la fe en Hebreos capítulo 11, donde el autor de Hebreos nos dice que la fe es la certeza de las cosas que se esperan de lo que no se ve. O sea, la fe viene siendo una convicción interna muy clara de aquellas cosas que son invisibles, de las realidades invisibles de Dios, de este mundo, digamos, sobrenatural en el que vivimos, y la certeza de que las promesas de Dios, de que lo que Dios ha dicho va a suceder de la manera en que Él lo ha dicho. Esa sería tal vez el resumen corto. Esto sería la fe. ¿Puede en algún momento llegarse a confundir o ciertos líderes religiosos pueden utilizar este término y utilizarlo a su conveniencia, Juan? Sí, sí, te diría que lamentablemente a veces existe una confusión de la fe como si fuese una especie de poder espiritual, digamos. O sea, que es algo que yo tengo y que si yo lo fortalezco, entonces yo puedo hacer que sucedan las cosas. Cuando el tema de fe tiene que ver más con confianza, confianza concretamente en Dios, ¿no? Entonces, en términos, digamos, de la experiencia cristiana o religiosa, muchas veces se considera y se mal enseña de que la fe es un poder que yo activo, ¿verdad? Es un poder como que yo lo tengo y solo desde que yo apriete el botón y entonces Dios debe actuar de acuerdo a la fe que yo tengo. Esa es una. Y la otra es, digamos, fuera del ámbito, si quieren, religioso, confesional,
existe en la cultura una extraña, digamos, forma de hablar de la fe, que es, digamos, no termina de resolver, es la fe en la fe. O sea, si yo tengo fe en que tengo fe, entonces las cosas van a pasar porque una especie de fuerza que activa a un supuestamente universo al que se le atribuyen características humanas, de que puede responder, de que puede escuchar, entonces yo voy a lograr que las cosas que yo diga, declare, decrete, afirme, ustedes escojan la palabra, van a llegar a suceder, ¿verdad? Y pues eso es que, si quieres, una definición cultural muy actual de lo que muchas personas entienden por fe, pero que lamentablemente termina tarde o temprano, y yo diría más temprano que tarde, llevando a mucha frustración, porque terminan siendo ilusiones, ¿no? Claro. Y la fe en la fe es simplemente una redundancia, es como la frase muy popular ahorita en junio, que tal vez no le caiga muy bien a muchos, pero amor es amor también, es una tautología, no nos dice nada, y tener fe en la fe también es un argumento tautológico, o sea, un argumento circular, pues, que no nos dice mayor No cosa. llega a un fin. 11:10. Esto de la fe lo cultivo internamente, lo cultivo en una iglesia, ya traigo este paquete y únicamente le doy clic y ya se me instala completamente. Juan, lo tengo que cultivar todos los días. ¿Cómo trabaja el mecanismo de la fe? Desde la perspectiva cristiana, yo te diría que el proceso sería el siguiente. Una persona, cualquiera de nosotros, puede llegar a recibir de parte del Espíritu Santo de Dios una convicción, o sea, ¿cómo te diría yo? Una realización o un darse cuenta o un despertar de que necesita de Dios, de que es una persona que es pecadora y que necesita de Dios. Ese momento, nosotros como cristianos, pues lo llamamos como el momento del nuevo nacimiento, donde la persona despierta a una realidad, y en ese despertar a esa realidad, en ese nuevo nacimiento, en esa nueva vida espiritual a la que la persona está naciendo, por gracia de Dios, el Espíritu Santo le da a la persona la capacidad de responder a lo que Dios está diciendo a su corazón, y esa respuesta es la fe. O sea, le da la capacidad de creer. Entonces, la fe es un don de Dios, no es algo que nosotros traemos innato, no es algo que nosotros activamos, como te decía, es algo que Dios nos da por amor, por gracia a cada uno de nosotros, y que ciertamente, como tú bien les decías, una vez la tenemos, hemos de fortalecerla de la manera en que Dios nos ha enseñado a fortalecerla, a través de la oración, a través de la exposición a la palabra de Dios. Nosotros sabemos que la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, el estar expuestos a la palabra de Dios, el estar en oración, en estar en comunión con otros creyentes, de quienes aprendemos, de quienes escuchamos sus testimonios y demás, ciertamente todo eso fortalece nuestra fe, ¿no? Eh, ¿Me pasan algún examen, la divinidad, Dios, en este caso desde el tema de cristianismo, me pasa algún examen para comprobar si tengo fe? No, porque como te decía, es un don de Ujú. Dios, ¿sí? Ahora, las pruebas que vienen son para fortalecer, no es para ver si de verdad tenés lo que yo te di, porque Dios es soberano y tiene control sobre todas las cosas. Él sabe lo que Él nos dio. Ahora, sin embargo, las pruebas por las que pasamos y que Dios permite que pasemos sirven más para el fortalecimiento propio, o sea, sirven más para que nosotros nos demos cuenta de lo que Dios nos ha dado, de que volvamos a Dios, a confiar en Él, de que no pongamos nuestra confianza en las circunstancias, en las cosas materiales, en las personas. Entonces, esas pruebas, esas situaciones que vienen a nuestra vida, son santificadoras en el sentido de que van depurándonos de aquellas
digamos, inclinaciones que nosotros podamos llegar a tener de colocar nuestra fe en algo o alguien más que no sea Dios. ¿Se pierde la fe, Juan? Yo creo que los cristianos, es una conversación, te digo, es una conversación que he tenido con muchas personas, particularmente con mi hija mayor, la he tenido, mi hija Isabela, ella tiene 16 años y hemos tenido estas conversaciones con ella. Y ella me dice, papá, es que me cuesta creer, es que siento que no creo, es que... Y yo lo que le he explicado y lo que le he ilustrado es de que el hecho de que nos estemos dando cuenta de eso, no es que estamos perdiendo la fe, sino es que es Dios mismo a través de su Espíritu Santo llamándonos de vuelta a acercarnos a Él. Todos los cristianos pasamos por lo que, ¿cómo se llamaba? Ella, Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz, no me acuerdo quién escribió el poema, llama la noche oscura del alma. O sea, los periodos de duda, los periodos de que sentimos de que oramos y Dios no nos escucha o que nos cuesta creer porque la situación está muy difícil, las pasamos todos. O sea, eso es algo que es parte de la experiencia humana, es parte de vivir en este mundo en el que estamos ahorita y esta realidad temporal en la que estamos. Entonces, yo te diría que es normal y es de esperarse que en algún momento lleguemos a dudar, ¿verdad? Ahora, que la perdamos en el sentido de que antes creíamos y ahora no volvemos a creer, es más un reflejo quizá de que nunca realmente llegamos a creer de forma genuina, el hecho de que hayamos creído genuinamente y nos hayamos apartado, ¿verdad? Pero ciertamente es algo que tú no puedes hacer un diagnóstico general, tienes que conversar con las personas individualmente, entender a qué se refieren cuando dicen perdí la fe, a qué se refieren cuando dicen he dejado de creer, las causas, las razones y tratar de tener esas conversaciones que puedan traer alguna luz, alguna redención a una situación muy difícil, ¿verdad? Razón y fe. ¿Cómo se da esta relación? Son perfectamente compatibles. ¿Sí son compatibles? ¿No hay pelea ahí, ni divorcio, ni nada, Juan? No, son perfectamente compatibles y te voy a decir por qué. A ver. Porque ambas son dadas por Dios. O sea, la razón es un regalo de Dios, la fe es un regalo de Dios. Y en eso no hay contradicción. A mí me gusta cómo empieza en los primeros párrafos de la encíclica Lumen Fidei. Fue la primera encíclica que firma el Papa Francisco, pero que fue iniciada y creo que llegó más de la mitad de haberla escrito por Benedicto XVI. Y él hace un llamado a algo muy interesante. Él llama a que nuestra razón sea iluminada por la fe y la fe sea temperada por la razón. Ahora, aquí hay que hacer una salvedad y es importante también tomar en cuenta a qué nos referimos con razón y a qué nos referimos con fe. Correcto. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura actual occidental, la razón se ha reducido a lo que se llama hoy la razón instrumental, o sea, la razón que es meramente cálculo, ¿cierto? Es lo que puedo evidenciar, lo que puedo contar, lo que puedo pesar, lo que puedo ver. Eso es lo que es racional, digamos. Y fe se ha confundido con fideísmo, que es una, digamos, negación total de la razón en favor de ilusiones y castillos en el aire, unicornios o lo que tú quieras. Ninguna de las dos es compatible con el diseño de Dios para la persona humana. O sea, la razón que Dios nos da, la capacidad de pensar, la capacidad de resolver problemas, no solo es puro cálculo. La razón nos permite ser creativos, por ejemplo, y pensar en formas inesperadas de resolver problemas. Y eso no tiene que ver con el cálculo necesariamente. Tiene que ver con la capacidad intuitiva que tenemos, la capacidad de análisis de una situación que tenemos, que no se reduce a paso 1, paso 2, paso 3, sino simplemente a la naturaleza racional del ser humano actuando. Tiene que ver con, por ejemplo, nuestra capacidad de contemplar la belleza.
La belleza no se puede calcular. Tú, digamos, escuchas una pieza musical y sí, puedes racionalmente disectar la pieza y decir, esta pieza está escrita en tempo andante, en cuatro cuartos, en una tonalidad de re mayor, ¿verdad? Y tiene tantas notas, tantos compases, etcétera, etcétera. Pero eso no te dice si la pieza es bella o no es bella. Pero la capacidad de contemplar la belleza, de enfrentar la belleza, es una forma de conocer que tenemos que no necesariamente está sujeta a la razón que calcula. Entonces, la razón es mucho más que solo cálculo. Abarca mucho más aspectos de nuestra existencia. Y la fe, en ese sentido, entonces, no es ilusiones, sino es la capacidad, uno, de tener certeza y confianza, de poder proyectarse hacia el futuro con certeza, de poder soportar circunstancias temporales en favor de preservar valores o posturas eternas, digamos, que nosotros tenemos. El poder tener la confianza en Dios, que creer en Dios tampoco es irracional. O sea, lo que pasa es que escapa a la razón que calcula, pero eso no quiere decir que sea estrictamente irracional. De hecho, tú no puedes comprobar, por ejemplo, decir que el método científico es el único método valioso para conocer algo. Es complicado porque tú no puedes probar el método científico a partir del método científico. Estaría siendo juez y parte. Correcto. Para tú poder darle validez al método científico, tienes que salirte del método científico y poderlo ver desde arriba. Eso se llama metafísica. Y eso no es necesariamente malo o irracional. Es un uso diferente de la razón. Entonces, la fe te alimenta esa parte de la razón que no necesariamente está sujeta al cálculo estrictamente matemático. Claro. Al cálculo. Entonces, no hay incompatibilidad. Nos han creído creer que hay incompatibilidad, pero no es así. De hecho, se necesita ver un diálogo entre ambas. Y de hecho, la fe ha sido el impulsor de mucho del descubrimiento científico. Si tú miras a través de la historia, científicos de renombre, Isaac Newton, Blaise Pascal, el descubridor o el que propuso la teoría del Big Bang, etcétera, etcétera, eran creyentes, muchos de ellos sacerdotes, religiosos, pastores, ¿no? Y lo que pasa es de que el poder, la fe lo que nos permite es poder contemplar la grandeza y ¿cómo te diría yo? La majestuosidad de Dios, y eso nos invita a estudiarla usando el don de la razón que Dios nos ha dado. Perfecto. Juan, tenemos que hacer una pausa en este momento. Nos acompaña el licenciado Juan Callejas acá en la sala de Consentido Humano. Hablamos acerca de la fe. ¿Qué es para usted la fe? Me lo puede comentar y también puede responder nuestra encuesta a través de radio.gt. Usted ingresa muy fácil, le da me gusta a nuestra fanpage o a través de Twitter. Ahí estamos transmitiendo en audio y video. Ingresa a nuestro en vivo y ahí aparece automáticamente la encuesta. ¿Tiene fe? Me lo puede contar. Ya volvemos. Estamos presentando Consentido Humano. Ya volvemos. 11 horas, 22 minutos. Nueva app Fel. Emite tus facturas desde tu celular. Disponible para Android y iOS. Descárgala ahora. Contribuyendo por el país que todos queremos. SAT. Continuamos con más de Consentido Humano. Ya estamos de vuelta a través del 90.5 de la cadena Radio. .55104012 de la vía WhatsApp. Nos acompaña el licenciado Juan Callejas. Hablamos acerca de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Se pierde la fe? Bueno, pues él está respondiendo nuestras preguntas. La fe en los tiempos del COVID. Juan, ¿qué ejemplo o qué forma podrías darnos de el uso que se le dio a este término? Y bueno, pues a tener fe obviamente, para bien y para mal. ¿Cuál sería tu observación?
Yo te diría, bueno, en muchos casos muy, muy positivos, te diría yo, la fe se usó para servir a las personas que estaban atravesando situaciones difíciles. Nosotros sabemos la gran crisis económica que esto ha generado, la crisis de salud que ha generado, la cantidad de pérdidas y luto que esto ha generado y por ende la necesidad, los vacíos que había en la vida de tantas personas, ¿no? Y yo vi y participé y tengo el gusto o el privilegio de ser parte de una iglesia que se volcó al servicio de las personas. O sea, cómo hacemos llegar el mensaje, cómo les hacemos llegar ayuda, cómo les ayudamos a encontrar trabajo, cómo les ayudamos a mantener trabajo, cómo les ayudamos a resolver las tensiones que están sucediendo en casa, cómo los acompañamos cuando alguien enfermó, en oración, en presencia, cómo les acompañamos cuando alguien falleció, también en oración, en presencia, en ayuda económica, médica, lo que fuera necesario, ¿no? Y ahí es donde yo vi grandes ejemplos de fe en acción, de fe que confiando en Dios y confiando en el control de Dios sobre la situación y confiando en que Dios, a pesar de todas las cosas, ha sido, es y seguirá siendo bueno siempre, actuaron, ¿verdad? Actuaron con realismo, entendiendo la situación difícil, pero con esperanza también. Yo te diría que esos son los ejemplos que te podría dar de situaciones muy concretas y positivas, ¿no? Iglesias valientes que abrieron sus puertas para servir, para trabajar con las personas, para ayudar, en fin. Ahora, ¿cómo se ha usado mal? Yo te diría, por un lado se ha usado mal por aquellos en los que te digo que han utilizado la fe como si fuera una especie de varita mágica, un poder que yo administro a mi antojo, una especie de conjuro mágico. No hacía falta referencias a escrituras como el Salmo 91 sacados fuera de contexto, o si tienes fe no te vas a enfermar, o yo declaro que nunca me voy a enfermar y nunca me voy a enfermar, entonces no voy a cuidarme, no voy a tomar medicinas, no voy a ponerme máscaras, etcétera. Y eso no es la fe bíblica que estamos llamados a vivir. Y mucha gente ha sufrido por eso. Mucha gente ha sufrido porque se le ha enseñado de manera incorrecta. Ahora, eso no quiere decir que no haya también dentro de la comunidad cristiana personas que veamos que esto tema han salido evidencias diferentes, han salido evidencias contradictorias, ha habido abuso de poder por parte del Estado y hay que denunciarlo. Y eso está perfectamente bien. Pero eso no quiere decir necesariamente que vamos a llamar a la imprudencia total y a descuidar la vida de las personas con tal de hacer, ¿verdad? Entonces, yo diría, muchas iglesias, aquí en Guatemala, debería ha sido ejemplar la manera en que la iglesia en general ha apoyado las iniciativas del gobierno hasta un punto, en el sentido de, ok, no abramos todavía, no llenemos los templos al 100%, mantengamos las medidas de seguridad. O sea, hasta cierto punto creo que ha sido importante el apoyo. Obviamente, cuando se llegue a exceder ese tipo de intervención o lo que sea, pues habrá que revisar si se sigue dando ese apoyo o no se sigue dando ese apoyo. Obviamente también está la preocupación por la inefectividad del gobierno en temas de las vacunas y todo, y los ministros y los pastores pues tienen una responsabilidad también de levantar la mano y decir, hey, ¿qué está pasando aquí? Pero a la vez, sobre todo enfocándose principalmente en cuidar a la congregación, en decir, hey, estamos todavía en esta pandemia, no podemos todavía hacer las cosas como nos gustaría hacerlas 100%, estamos dispuestos a tomar una por el equipo y a sacrificarnos quizá en aforo, incluso en los mismos ingresos para pagar salarios, mantener edificios y demás, ¿no? Entonces, he visto grandes ejemplos de sacrificio, de entrega, y también he visto un mal uso, y no te diría malintencionado, porque eso creo que sería un error, yo te diría un mal uso por
mala enseñanza, los efectos de la mala enseñanza, de las malas consecuencias de una enseñanza de todo esto de la teología de la prosperidad y todo, que nos ha hecho muchísimo daño, ¿no? Increíble. Vamos con preguntas, licenciado Juan Callejas, a través del 5510-4012. ¿Qué opina tu experto de una persona que le pidió a Dios que se sanara a su mamá, pero se murió? Y ahora dice que no tiene fe, que perdió la fe. Ok. Bueno, primero, yo diría, no es malo, por supuesto que no es malo, que pidamos a Dios por la sanidad física de nuestros familiares. Yo estoy convencido de que Dios puede hacer sanidades a través de los medios que Él ha proveído, digamos, científicamente, como a través también de milagros que sea prácticamente imposibles de explicar, pero que suceden, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que entender también y debemos guardar nuestro corazón de entender en que Dios no está obligado a hacer nada, ¿cierto? Nosotros pedimos, sí, pero quien tiene la visión del plan completo es Dios. Y Dios hace su voluntad de acuerdo a lo que Él ha designado, de acuerdo a lo que Él ha planificado. Y la Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, eso no quiere decir que no duela que haya fallecido la mamá, que no sea una situación muy triste. Y a veces uno reacciona en enojo por los mismos procesos de duelo, ¿no? Y hay que ser comprensivo y paciente y extenderle gracia a las personas que están atravesando esto. Pero hay que guardarnos de creer que Dios está obligado a hacer las cosas que nosotros necesitamos. Acaba de fallecer un tío muy querido de mi esposa por estos mismos temas. Fue muy, muy difícil, le dio la enfermedad, salió de la enfermedad y se había recuperado, salió a hacer sus actividades normales, cayó con una neumonía, 1 mes en el intensivo y bueno, una historia muy dura. Pero, la diferencia que hizo el duelo y lo hermoso quizá que te podría decir de este proceso de duelo que ha sido para la familia, es la fe con la que estaba. Uno, la fe que mostró el tío, porque él estaba seguro de su destino eterno, que eso es algo que todos debemos de alguna manera examinar. ¿Estoy seguro de que voy a estar con Dios al morir o no? Si lo estoy seguro, puedo morir bien. Esa es una de las disciplinas, o no sé si disciplinas, pero una de las virtudes cristianas quizá más importantes es el aprender a morir bien. ¿No? De hecho, en la Iglesia Católica existe una disciplina que le llaman el memento mori, que es el de tener siempre presente la realidad de mi mortalidad, de que voy a morir. Y entonces mi vida la vivo en función de eso, no creyendo que soy para siempre, en el sentido de aquí en la tierra para siempre, ¿no? Entonces muero con esa esperanza. Si la familia comparte esa esperanza, la familia también entonces sabe no solo que la persona murió con esperanza, sino que la persona está delante de la presencia de Dios, gozándose de la presencia de Dios. Y además, nosotros como cristianos creemos firmemente en la promesa de la resurrección. O sea, de que nuestros cuerpos físicos van a ser restaurados, glorificados y resucitados para estar en la eternidad físicamente con Dios y con aquellos a los que amamos. Entonces, esa esperanza ayuda a que nuestras lágrimas por el luto, por el deceso de alguien, sean lágrimas como escribe Pablo en segunda Tesalonicenses, sí, por ahí. Él escribe y él dice que nosotros lloramos, pero lloramos no como aquellos que no tienen esperanza, sino sí, nos duele la pérdida inmediata, nos duele que no esté papá, nos duele que no esté el tío, nos duele que no esté mamá, pero nuestro corazón alberga una esperanza, que nos vamos a volver a ver, pero mejor aún, vamos a estar con Dios juntos, para siempre, en la promesa que leemos al final de Apocalipsis, donde ya no habrá más llanto, más dolor, más enfermedad, más muerte, sino que vamos a estar eternamente delante de Dios. Entonces,
ese tipo de certezas que nos da la fe, que nos da el pasar tiempo en escritura, que nos da el ser parte de una comunidad de fe, nos ayuda a sostenernos en esas situaciones y hace más difícil que atravesemos estos periodos de perdí la fe, Dios no hizo lo que quería, sino que lo pone en perspectiva. Ahora, eso, como te decía, dentro de las etapas del duelo está el enojo y hay que aprender a vivirlo, navegarlo y tener la paciencia y la gracia con las personas que están atravesando estas situaciones y acompañarlos en ese proceso de duelo y no molestarnos con ellos o no quererlos obligar a creer todavía porque Dios va a hacer su obra si es que nosotros pues tenemos otra vez fe en que Él puede llamarlo de vuelta a esta persona hacia Él, ¿no? Y cualquiera de las dos estarían buenas mediante este mecanismo de la fe. 11:34. ¿Qué opina tu experto de las personas que le piden a Dios que las sane y dicen, por fe estoy sano, pero no van al médico, no compran medicina? ¿Qué opina? Yo te diría que, como otra vez, ¿verdad? Dios nos dio los medios tanto terrenales como sobrenaturales para alcanzar la sanidad que deseamos. O sea, no todo tiene que ser un milagro espectacular. Dios puede sanarte con una aspirina. Y eso es milagroso porque Dios permitió en su soberanía, en su providencia, en su bondad y en su misericordia que existan los medios físicos, humanos, científicos para poder buscar nuestra sanidad. Entonces, el hecho de que yo ore por sanidad no debe contradecir mi ida o no al médico. Al contrario, yo debo agotar los medios que Dios ha puesto alrededor mío en fe de que Él va a hacer su obra sanadora, porque otra vez, la medicina no sana. Lo que sana es que Dios permite que nuestro cuerpo sea restaurado, sea por medicina, sea por un milagro. Pero al final, todo viene siendo parte de la buena obra de Dios en nosotros. Entonces, no son mutuamente excluyentes y es lamentable cuando se nos prohíbe ir al médico como que si eso fuese una falta de fe. Es al final una extensión de la fe, porque entiendo que en su soberanía Dios ha provisto diferentes medios para que yo pueda ser sano. Yo le estoy orando a Dios para que yo pueda ser sano. ¿Cómo? No importa cómo, sea con un jarabe, sea con una inyección, sea con un milagro. Dios lo va a hacer de cualquier manera y entonces pues yo agoto esas instancias, ¿no? Tenemos más comunicación por acá, 5510-4012 es la vía WhatsApp. Dice por acá, buen día, les saluda Rafael. Entonces, ¿los ateos no tienen fe? Gracias. Yo diría que al contrario, los ateos tienen fe. Lo que pasa es que tienen fe en ellos mismos. O tienen fe de lo que ellos afirman acerca de la no existencia de Dios, es cierto, porque al final no lo pueden ni probar ni desprobar de ninguna manera. Necesito tener fe en que lo que yo estoy diciendo, o necesito tener fe en que lo que yo estoy diciendo es cierto, porque otra vez, probar la existencia de Dios escapa del uso de la razón como algo estrictamente de cálculo, sino que me invita a explorar otras avenidas de conocimiento. Eso en filosofía se llama epistemología, ¿no? ¿Cómo es que yo conozco? Entonces tomar una decisión al respecto acerca de esto. Pero si yo me voy a encerrar en que la razón es estrictamente cálculo, entonces estoy cometiendo un error filosófico aquí, ¿verdad? Y muchas veces muchas personas que se consideran a sí mismas ateas se encierran en ese círculo vicioso, pero otra vez necesitan ellos tener la fe suficiente de creer que lo que no creen es cierto. Es cierto. Tengo más comunicación por acá. Dice, excelente programa. ¿Y qué me dice de la fe con la ciencia? ¿Es lo mismo que con la razón? La ciencia, otra vez, la ciencia es técnica que Dios ha permitido que desarrollemos a través del uso de la razón. Entonces, nuevamente, hay algo que a mí me gusta comentar al respecto de estas cosas.
Si toda verdad acerca de cualquier cosa, necesariamente proviene de Dios como fuente de toda la verdad. Y la ciencia busca la verdad acerca del mundo o el natural alrededor del que estamos, sea geología, astronomía, biología, botánica, y ustedes pueden ampliar eso, ¿no? Si la búsqueda genuina del científico a través del uso de las técnicas de la ciencia es la verdad, estamos honrando a Dios en esto porque en última instancia estamos buscando algo que es propio de Dios, que es la verdad. Es muy distinto hablar de cientificismo, que es la fe en el solo uso de la técnica científica, que es diferente, que eso es ahí colocar, eso sí ya es un acto de fe. Entonces la fe, digamos, religiosa para enmarcarla y la ciencia no tienen conflicto. ¿Por qué? Porque la fe está buscando las verdades sobrenaturales, las verdades acerca de Dios, y la ciencia está buscando las verdades del mundo natural, pero ambas verdades están supeditadas a una única fuente, que es Dios como fuente de toda la verdad. Al nosotros estudiar la creación, debemos maravillarnos de lo que Dios ha hecho, porque ciertamente es maravilloso aprender cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las corrientes del agua, cómo funcionan los volcanes. Nos llena de asombro. Podemos explicarlo, pero no deja de ser asombroso. Y ese asombro es lo que nos voltea a ver y decirle, Dios, gracias por esto, porque tú lo has hecho y nos permites conocerlo. Y a través de conocer eso más acerca de la grandeza de quién es Dios. Juan, tenemos que hacer la pausa, 11 de la mañana con 41 minutos. Tengo más preguntas, 5510 40 12. Carlos, últimos minutos para que nuestros amigos ingresen. ¿Tienen fe, no tienen fe? ¿Qué es lo que nos está mostrando el resultado? Sí, va arrasando prácticamente el sí, que sí tienen fe. Importante la acotación que nos hace el licenciado Luis Callejas en este bloque, porque se confunde muchas veces el tema de tener fe con creer o no en Dios, pero como él muy bien lo mencionaba, los ateos pueden creer en ellos mismos también. Claro, pues es Entonces, creer. no se limita la pregunta. No. ¿En qué puede tener fe las personas? Sí, ¿Usted tiene fe en mí, Cristi? A estas alturas de la vida, ¿después de cuántos años juntos, Carlos? Juntos, 2012, serían 9 años. Nunca ha fallado en un corte comercial. No, ¿verdad? Ya, ahí lo dice nuestro. Pues qué mejor que él que lo diga. No lo digo yo, Carlos. Vamos a hacer una pausa en este momento, ya volvemos. Presentando Con Sentido Humano. Ya volvemos. 11 horas. 41 minutos. ¿Y tú? ¿Ya compraste tu billete? Lotería Santa Lucía. En cada billete de Lotería Santa Lucía que compras, se ve y se escucha tu corazón. Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Continuamos con más de Con Sentido Humano. 11 de la mañana con 42 minutos, licenciado Juan Callejas, y bueno, lo que sí falló, Carlos, que te dijo Luis Juan, pero... Eso es culpa de Alex, ¿no? Que la última vez que lo tuve de invitado me pasó el contacto como Luis. No, pues, y yo decía, no, pues tal vez se llama Luis Juan. Y se te ¿O quedó. Juan Luis? Bueno, pues no lo sé. Licenciado Juan Callejas, hablamos acerca de la fe. Tengo más preguntas y me cuentan por acá, licenciado, ¿qué pasa con las personas que dicen que sea la voluntad de Dios? ¿Es fe o conformismo? ¿Con fe o puedo decirlo con resignación? O sea, es que, y aquí es otra vez, ¿verdad? ¿Qué entiendo yo por la voluntad de Dios? Porque hay muchas, uno puede decir que sea la voluntad de Dios, como quien dice, la voluntad de Dios puede ser que pase cualquier cosa y bueno, así que se vaya. Ajá. O yo puedo decir que sea la voluntad de Dios. O sea, que se haga lo que Dios ha planificado hacer. Recuérdense la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Entonces,
nosotros queremos que la voluntad de Dios sea hecha, porque la voluntad de Dios es, otra vez, como dicen Romanos 12, es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, para nosotros es bueno, o sea, que se haga la voluntad de Dios, y de todas maneras, Dios siempre hace su voluntad. En el Nuevo Testamento vemos una frase, una palabra que se usa de manera muy interesante, sobre todo en las versiones que usan español antiguo, se refieren a que Dios actúe conforme el beneplácito de su voluntad, o sea, conforme Dios le plazca, conforme a Dios le venga en bien, ¿verdad? Y si nosotros creemos que Dios es bueno, el hecho de que se haga la voluntad de Dios es bueno. Ahora, ¿quiere decir eso que me va a gustar a mí? No necesariamente. Pero, aunque no me guste, tengo fe de que es bueno. Ok, me encanta, te entiendo perfectamente, licenciado Juan Callejas. Mi pregunta, ¿la fe es ciega o no es ciega? No, la fe no necesariamente es algo ciego, porque otra vez, cuando decimos la certeza de lo que no se ve, no implica que vamos así por la vida y entonces de chiripazo no nos vamos a caer o no nos vamos a tropezar o lo que sea, sino que implica la certeza de que lo que aún no ha sucedido, lo que aún no ha venido, que Dios ha prometido, que es muy diferente a lo que no ha sucedido que yo quiero, porque otra vez, ¿verdad? El contexto siempre es en función de lo que Dios ha dicho de quién Dios es. Entonces, de la certeza de lo que no se ve es tener certeza de que lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido y que aún no vemos o no podemos ver, va a ser así. La Biblia dice que hoy nosotros miramos como a través de un velo y que llegará un momento en que ese velo va a ser quitado. Entonces, sí, hoy no podemos ver perfectamente todo lo que Dios está haciendo, pero pedimos fe para creer que Dios está haciendo. Fíjese que uno de los actos de fe más grandes que todos hacemos sin darnos cuenta es dormir. O sea, nosotros dormimos y hay una buena parte de la noche donde no estamos conscientes de si estamos respirando, si nuestro corazón está palpitando, ni nada. Entonces, pero imagínense usted irse a dormir con la incertidumbre de que Dios va, de que su cuerpo no va a ser sostenido y se va a levantar al siguiente día. Dormir es un acto de fe. Es un acto de fe de que Dios va a seguir sosteniendo nuestro cuerpo y que los procesos naturales de nuestro cuerpo van a seguir funcionando a pesar de que nosotros no estemos conscientes de ello. Entonces, la fe no es abandono total, es confianza en que lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo, acerca de lo que hace y acerca de lo que va a hacer, es cierto. Correcto. Esto yo lo hago súper bien, lo de dormir. Mira que no he sentido temblores desde hace muchísimo tiempo. Se me puede caer la casa y todo que yo no siento. Licenciado Juan, me dicen por acá, la fe viene por la oración y la acción. ¿Cierto o falso? La fe viene por, vamos a ver, voy a hacer algunas acotaciones. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Ese es un camino. Ahora, cuando oramos, ¿nuestra fe es fortalecida? Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que nosotros podemos confiar de que cuando oramos, Dios nos oye, Dios nos escucha, Dios atiende nuestro llamado. Entonces, sí, nuestra fe es fortalecida cuando oramos. No nos viene la fe, o sea, nosotros no tenemos fe porque oramos, sino oramos porque tenemos fe. ¿Sí? Y en ese es un círculo virtuoso en el que se va fortaleciendo. Y sobre todo cuando perseveramos en la oración en momentos, como les decía, de noche oscura del alma, cuando sentimos que nadie nos está escuchando. Lo otro es si la fe viene por la acción. Yo diría que la acción nos ayuda a confirmar lo que ya creemos. Cuando actuamos de manera coherente con nuestra fe,
nosotros vamos viendo que lo que decimos realmente es cierto, ¿verdad? Pero es un medio para fortalecer lo que ya creemos. Entonces actuamos en fe, ayudamos con fe, servimos con fe, trabajamos con fe, con esperanza, con esa proyección hacia el futuro de que los resultados se van a ir dando, ¿verdad? Y eso para todo en la vida. O sea, yo trabajo con la fe de que voy a obtener un buen resultado. Obviamente eso implica que yo sea diligente en mi trabajo, que haga bien lo que necesito hacer. Y eso me da confianza en Dios, me da confianza en que yo puedo hacer las cosas bien, me ayuda a generar confianza en la organización donde trabajo para que vean mis resultados, etcétera. En fin, es ese círculo, digamos, virtuoso que va fortaleciendo nuestra forma de ver el mundo y la vida, ¿no? Correcto, tengo más preguntas, 11:49 minutos. ¿En qué pasajes de la Biblia habla de la fe? Los mencionó tu invitado, pero no los pude anotar, gracias. Un montón. Un montón, ¿verdad? Vamos a ver. El pasaje clásico es Hebreos 11, por ejemplo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ahí hay una letanía de ejemplos de la fe, ¿verdad? El capítulo 11 del libro de Hebreos se conoce como el Salón de la Fama de la Fe. Vemos a Jesús muchas veces, tengan fe en Dios, tengan fe en mí. Vemos a Pablo escribir que por fe somos salvos a través de la gracia y no por obras, para que nadie se jacte, nadie se crea, nadie se gloríe. Vemos a través de los salmos cómo el salmista o los salmistas que escribieron le piden a Dios: ayúdame a creer, ayúdame a confiar en ti. Vemos cuando Jesús llega un romano a pedirle por su hijo o su hija que está enfermos, y Jesús le dice: si tienes fe serás sanado, y la persona le contesta: Señor, tengo fe, pero ayúdame a creer, ayuda a mi incredulidad. Le dice: me cuesta, ¿verdad? Me cuesta, pero ayúdame. Y Jesús hace el milagro. Vemos también cuando en la resurrección, cuando Jesús se aparece a Tomás una semana después de haberse aparecido a sus discípulos, y le muestra a Tomás sus llagas, porque Tomás le dijo a los discípulos: hasta que yo no mire y meta mi mano en sus heridas, no voy a creer. Entonces Jesús se le apareció y le dijo: ok, aquí está, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta de Tomás? Se postra delante de Jesús y le dice: mi Señor y mi Dios. ¿Y qué es lo que le contesta a Jesús? Tú has creído porque me has visto, pero bienaventurados aquellos que sin haber visto han creído. Son pasajes fascinantes. Entonces, ¿no? En donde mencionas toda la fe. Muchísimos pasajes acerca del tema de la fe. Claro, hay muchísimos. Gracias por la comunicación. 55104012 es la vía WhatsApp. ¿Qué pasa si yo tengo fe? Pido y no se me da. Se moldee cada vez más a la voluntad de Dios. O sea, la fe me transforma más a mí y la oración a mí que torcerle el brazo a Dios. ¿Eso quiere decir eso que Dios no me va a conceder las cosas que yo le pido siempre? No, no quiere decir eso. Pero quiere decir que si yo pido, la Biblia a veces nos dice que a veces pedimos mal para gastar en nuestros propios deleites. Entonces, también la oración, y conforme vamos profundizando en la palabra de Dios y todo, nuestras oraciones van cambiando, porque vamos entendiendo qué es lo que es verdaderamente importante. Y también vamos conociendo los tiempos de Dios, porque quizá yo le pida a Dios algo ahorita y Dios lo tiene planificado para dentro de 5 años. En 5 años yo voy a poder ver para atrás y voy a decir: ya entendí por qué. Entonces, no, la fe, otra vez, no es una moneda de cambio. No es algo que yo le doy a Dios a cambio de mis gustos, mis cosas, lo que yo quiero, sino que es el medio a través del cual yo me relaciono con Él y a través del cual yo voy creciendo en mi vida como creyente. Me preguntan por acá, ¿qué puedo hacer para inculcarle a mis hijos la fe?
hablen de ello. Hablen en la casa. Aquí se nos enseñó en Guatemala que es prohibido en la mesa hablar de religión, de política y de fútbol. Sí. Hablen estos temas en la casa. Lean su Biblia juntos, oren juntos, vayan a la iglesia juntos. Escuchen música que alimente su alma, su espíritu juntos. Que ellos vean a usted modelar la fe. O sea, no les pida a ellos que oren para dar gracias por la comida, ore usted. Si usted le ha fallado a sus hijos, pídales usted perdón a ellos y cuéntales que usted pecó y necesita el perdón de Dios. Todo ese tipo de cosas construyen fe. Todo eso es lo que construye. Y qué bueno crear estos vínculos. Nos hablabas acerca de los diálogos con tu hija y qué bueno que los chicos puedan tener la confianza de hablar de esto, ¿no? Y que no sean pues satanizados por este tipo de temas también o en algún momento plantear las dudas que tengan en torno a estos temas. Así y discutirlos. Sí, ¿no? es sumamente importante poder hablar de estos temas con tranquilidad, con alegría. Qué bueno cuando los niños tienen preguntas sobre esto. Ahora, a veces los papás se nos complica porque no sabemos, claro, ¿verdad? Y no estamos preparados. Entonces, como papás, tenemos una responsabilidad de prepararnos o de por lo menos saber dónde buscar. Mijo, esto no sé, busquemos juntos. ¿Qué dice Google? Versículos bíblicos sobre la fe en la Biblia. Va, y ahí aparecen N cantidad de vínculos donde uno puede buscar, ¿no? Y entonces así es como uno va poco a poco creciendo y aprendiendo, ¿verdad? Correcto. Juan, nos tenemos que despedir. Me gustaría que dieras alguna recomendación para todos nuestros amigos que están escuchando en este momento Radio Punto y que muchas veces este tipo de programas lo que hacen es despertar, ¿no? Y las personas quieren leer, quieren obtener información, quieren conocer un poco más. ¿Qué les sugerirías? Yo les diría, miren, cosas, lean sus Biblias, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos de COVID, leer libros como los Salmos, por ejemplo, es sumamente importante, sumamente útil. Leer los Evangelios para conocer a Jesús es sumamente importante. Los Evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así que les recomendaría eso como manera de encontrarse con Dios. Salmos les va a dar un lenguaje que los va a sorprender. Ustedes van a decir, yo no sabía que podía hablarle a Dios de esa manera, porque los salmistas atraviesan todo el espectro de emociones humanas, desde máxima alegría hasta depresión, y es bueno leer que la Biblia está llena de esas cosas, ¿no? Entonces visiten, pasen mucho tiempo en su Biblia, como decía Charles Spurgeon, si no estoy mal, un predicador, decía, visiten muchos libros, pero vivan en su Biblia. Claro. ¿Verdad? Yo les diría, uno de los libros que a mí me ha ayudado muchísimo con lecturas para la reflexión cortas es el libro de Tomás de Kempis que se llama La imitación de Cristo. Eso en cualquier librería lo puede. Yo soy evangélico, pues es un libro que ustedes van a encontrar en librerías católicas, pero les recomiendo mucho que lo busquen, que lo lean. Son reflexiones, parrafitos cortos que les van a ayudar mucho. Y bueno, y orar, o sea, orar, y no tienen que ser grandilocuentes para orar. Es, Dios, ayúdame. La oración por excelencia es, Señor, ten misericordia de mí. En griego era la oración que decía, Kyrie eleison, ¿verdad? Esa oración, Señor, ten misericordia de mí, les puede transformar la vida. Juan, se nos acaba el tiempo. Si nuestros amigos tienen dudas o algo, ¿en dónde te pueden ubicar? Sí, con muchísimo gusto. Está en Twitter. Mi Twitter es @JuanF de Francisco Callejas A. Ese es mi Twitter. En Instagram está @razonable creer en Dios. Así todo juntito. Y en YouTube tengo una paginita y un canal que también se llama Razonable Creer en Dios. Y ahí ustedes pueden ver algunas discusiones, programas que he tenido sobre el sufrimiento, sobre la fe, sobre los últimos tiempos, sobre muchas cosas, donde ustedes pueden ahí aprender y crecer y ojalá que sus vidas sean bendecidas a través de eso. Licenciado Juan Callejas, te mando un abrazo fuerte, gracias como siempre por tu disposición. Igualmente, Cristian, qué gusto estar otra vez por aquí, qué bonito ahora en video, mira, ya pues no por ahora teléfono. ya te estamos viendo, nos estamos viendo. Me gusta. Te agradezco mucho.
Saludos a todos. Hasta pronto. Licenciado Juan Callejas nos ha acompañado. 11 de la mañana con 58 minutos. Nos despedimos, pero queremos saber cuántos tienen fe. ¿Cómo va el porcentaje, Carlos? Arrollador el resultado, Cristian. Todos tienen fe. 95% dicen que sí tienen fe ¿Tienen fe? y el 5% dicen que no. Pues mira, qué interesante. Pero creo que varió también bastante cuando el licenciado Callejas dio la acotación de que no solo necesariamente era la fe hacia un Dios, sino que podría ser la fe en otras cuestiones. Claro, creo. Ahí se disparó más la respuesta del sí también. Pues mil gracias a todos los que han participado durante esta semana en nuestras encuestas, en nuestros en vivos a través de Facebook, radio.gt. Si usted se perdió algo, le gustó, tuvo que bajarse del automóvil, tuvo una reunión, el esposo le dijo algo, no sé, bueno, con todo gusto puede revisar nuestro historial de post a través de radio.gt y también en Twitter, allí nos ubica y ve el programa con sentido humano. Les deseamos un excelente fin de semana largo. El 28 pues está el asueto respectivo, así que a disfrutarlo. Gracias a Carlos en los controles. Mi nombre es Cristian Dávila. Como siempre, les recuerdo a vivir la vida con sentido humano. Ya vienen las noticias. Quédese en Radio Punto. Esperamos de lunes a viernes en este espacio para